Tenemos a Yendis que nos va a traer 2 testimonios en el día de hoy, uno de provisión y uno de sanidad. Buenos días, bendiciones, pastora, bendiciones. ¿Cómo estás, Yendi? Estoy muy contenta de estar acá y agradecida con Dios y con ustedes, porque la verdad este año Dios me ha sorprendido. Yo le dije, Señor, este año yo me meto en serio y estuve en el ayuno ahí todas las madrugadas. Y en la segunda semana, yo le dije a Cicely, Dios ya me hizo el primer milagro, me dio el apartamento que yo esperaba y me dice, y este es el comienzo, verás todo lo que te va a venir. Y yo dije, wow. Y la verdad me vinieron cosas buenas, grandiosas, como me caí, tuve un accidente, me caí en la calle, había un barro y pisé mal, pero me hice una fractura, fui al hospital, me dijeron que tenía que andar 6 semanas la pierna inmovilizada y que fueron del especialista para ver qué tenía. Me mandaron operación. O sea, el médico, a los 11 días yo fui al médico, pero a los 8 días me mandaron una pieza fija y ustedes estaban orando en la iglesia, estaban orando en la casa de paz, yo me metí en oración. 8 días yo dije, Señor, tú eres grande, ¿qué te cuesta hacerme una rótula nueva? ¿Qué te cuesta sanarme mi rodilla? Y yo dije, porque tú hiciste los cielos y la tierra, ¿y en qué Dios es el que yo creo? Estoy pasando esto porque quiero. Y desperté y vas las oraciones y yo dije, me quito esto. A los 8 días hice un ayuno y yo dije, Señor, aquí voy. Me lo quité y empecé a caminar. Y fue cuando yo envié el testimonio con ustedes el miércoles. Y yo le dije, pastora, ya fui al cirujano y me dijo, tú tienes suerte. Las personas que vienen con esa fractura yo las opero. Pero yo dije, Señor, yo voy a ir donde ese médico y él yo no espero una respuesta negativa, yo creo en ti. Y va a haber algo bueno ahí. Y si me dice operación, yo cancelo. Pero si me dice, está sana, yo dije, Dios me sanó. Y cuando el médico me dijo, no te voy a operar porque caminas y estás bien, yo le dije, dijo, tienes suerte. Yo le dije, no, ya mi Dios me sanó. Y la verdad que el ambiente en el cuarto cambió en la clínica y yo sé que Dios lo tocó porque ese hombre empezó a atenderme de una manera diferente. Él mismo me vino a poner el siguiente aparato porque me mandó otro para mover la pierna 90 grados, pero era un aparato pesado, horrible. Yo dije, yo no lo voy a soportar. 1 día, 2 días y me lo quité. Yo dije, Señor, tú lo estás haciendo. Y la verdad que Dios lo hizo, me sanó y le doy la gloria a Él. Le damos mucha gloria a Dios por eso. Yo siento decir que de parte del Señor que hay un portal abierto, hay una apertura desde el cielo, que si usted ha estado esperando ese rompimiento en sus finanzas, si usted ha estado esperando ese contrato que va a ser firmado, solo ve lo que Dios está hablando, ve lo que Dios está manifestando ahora en lo sobrenatural. Porque lo que has visto solo es una pequeña porción de lo que Dios tiene para usted y para su familia. Hay contratos firmados, hay documentos que van a estar entregados a ustedes, hay dinero que está apareciendo en las cuentas bancarias y donde no has visto la provisión, en esta temporada vas a ver una provisión más allá de lo que usted ha estado esperando. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, verso 2, y aquí vino un leproso. ¿Quién vino? Diga leproso. Ahora observe las palabras, y se postró ante él, diciendo, Señor, esto no es normal. En el tiempo de Jesús, no cualquier persona llamaba a Jesús Señor. Llamar Señor a alguien en el tiempo de Cristo, ¿me escuchan allá atrás? Tenía que ver que reconocer algo más grande en esa persona, autoridad, una posición mayor. O sea, decirle Señor a Jesús no era normal para un judío, ni era normal para personas de otras naciones. Y este leproso le dice, se postra y le dice, Señor, postrarse significa adorar. Postrarse significa reconocer una grandeza o algo superior en esa persona. Tampoco cualquiera se postraba delante de alguien. Le dice, Señor, ¿quieres? Puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántos creen que Jesús quiere sanarlos? Quiere libertarlos. Quiere restaurarlos. Y dice, verso 3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y observa esto, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora la pregunta acá es, ¿cuál es la ofrenda que Moisés ordenó que un leproso debía dar en el templo?
esto si nos vamos cientos de años atrás podemos irnos. Primero le tengo que decir, la lepra, no sé si usted sabe o conoce, es una enfermedad muy rara. Era muy común en Egipto, era muy común en los países del Medio Oriente. Aquí en América no es común como lo es del otro lado, pero la lepra era una enfermedad. La palabra lepra viene del griego lepros, que significa escamas que se caen. Y la lepra hacía que la piel se viera como escamosa. Es más, la gente que estaba leprosa en un estado grave, se le caía la nariz y las orejas de la podredumbre que su carne tenía. ¿Me sigue? Ahora, Dios es un Dios de símbolos, Dios es un Dios de figuras, un Dios de revelación. Y Él toma las enfermedades o los animales para representar algo. La lepra espiritualmente es pecado, representa el pecado. ¿Usted está acá? Es más, en el Antiguo Testamento Dios lo usó como castigo para gente rebelde. Cuando María, la hermana de Aarón, se puso a hablar mal de Moisés, que se había unido en relación matrimonial con una mujer de otro lugar y era trigueña, ella se empieza a difamar esto y Dios le hace que lepra le brote en su cuerpo. ¿Me sigue? O sea, era una forma de castigo. Por eso es que personas en el tiempo de Jesús pensaban que cuando alguien tenía una enfermedad incurable era un castigo de Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda, Dios no castiga con enfermedades. Dios no puede enfermar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios no tiene enfermedad. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento se vivía bajo un tiempo distinto que hoy día. Era el día de Dios, era el día del Señor, como será el tiempo de la tribulación. Había tal cosa que cuando unos hombres, hijos de un hombre de Dios, desobedecieron y deshonraron a Dios, la tierra se abrió y el infierno se los tragó. Ya eso se lo mostré en tiempo, me sigue todavía. Ya eso no pasa ahora. Ahora estamos en la era del Espíritu Santo, en la era de la gracia, en la era del hombre. Pero esto es importante entenderlo, porque yo no quiero hablarle de lepra. Y realmente el propósito no es milagros, aunque Dios hace milagros. Y yo creo que usted ha sido sanado hace un momento. Pero los judíos no tocaban a ningún leproso, porque ellos creían, escúcheme, que la lepra, por cierto, no se contagia. Hay una confusión de que la lepra, si un leproso lo toca, se le contagia. No hay prueba médica que la lepra sea físicamente contagiosa. ¿Por qué entonces los judíos huían de los leprosos o se apartaban de ellos? Porque espiritualmente para ellos era un acto inmundo, porque el estado de leproso era carne podrida, maloliente, era inmundo. ¿Me sigue todavía? Entonces quiere decir esto, que cuando los judíos se dejaban tocar por un leproso o tocaban a alguno, ellos creían que estaban inhábiles o por cierto tiempo ya no podían hacer sus actividades religiosas. Por eso cuando un leproso llegaba a un lugar de judíos tenía que gritar: inmundo, inmundo está llegando, inmundo viene. Era una forma de anunciar que un inmundo llegaba y todos se apartaban. ¿Me está acá todavía? Pero representa pecado. Diga conmigo pecado. Pero donde quiero llamar su atención es en la ofrenda del leproso. Vaya conmigo a Levítico 14, verso 1 al 2. ¿Cuál era esta ofrenda? ¿Por qué Moisés ordenó esta ofrenda para aquellos que luchaban con la lepra o estaban leprosos? Y dice en la Biblia: al día el Señor le dijo a Moisés: esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada de lepra. Será presentada ante el sacerdote, lo mismo que Jesús le dijo a aquel leproso que fue limpio, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona. Y ahí comienza en el verso 4, y no voy a entrar en eso porque no es el punto, a detallar cuál era la ofrenda: 2 palomitas de esto y cómo había que hacerla y derramar la sangre y hacer esto. Pero esa ofrenda es una representación de algo. Diga conmigo: representación de algo o figura de algo. ¿Cuál era la figura de esta ofrenda? Se lo digo en pocas palabras. ¿Y por qué estamos usando el ejemplo de la ofrenda? Pastor, ¿me va a pedir más dinero? No, es libre de dar. Si alguien tiene por ahí 2, 3 millones, bienvenidos son, porque nos hacen falta para ese lugar. Ni en fe dijeron amén. O sea, ni creen que les puede llegar de Dios más dinero. ¿O sí? El punto de esta ofrenda era que era un simbolismo, era una representación de la condición del leproso antes y de la condición del leproso después de ser limpio. Pero literalmente, escucha, aquellos que les gusta comer palabra de Dios, la ofrenda del leproso representaba lo que había, era una evidencia de lo que había dentro de la persona que había sido leprosa y que ahora era limpia.
Me sigue una vez más, era una representación de lo que había adentro de la persona antes de que él lo tocara y lo sanara, y después de que había sido limpio y sanado por el Señor. Habrá alguien aquí que tiene una evidencia dentro de lo que Dios ha hecho, de cómo era usted antes, pero cómo está ahora en el Señor. Yo no, son 1, 3, 5 conmigo, 6, 8, 9, 10, 12, 14, está subiendo el grupo. Hay gente acá sentada que puede recordarse, no para volver a esa vida, pero cómo era usted antes sin Cristo y cómo es ahora con Cristo. El punto y la esencia de la ofrenda del leproso era representar. ¿Por qué Jesús le dice al leproso: ve y presenta al sacerdote y lleva la ofrenda? Porque el sacerdote tenía que dar el aval, tenía que dar la aprobación. El sacerdote no iba a sanar al leproso, era para verlo cómo quedaba, y ahí entonces aceptaba la ofrenda. ¿Por qué? Porque ya este que fue leproso no es más leproso. Este que era borracho ya no es borracho. Este que era miedoso ya no es miedoso. Esta que era chismosa ya no es chismosa. Me gusta, amén, amén. Hay hombres chismosos también, no solo mujeres. Este que tenía dinero y le iba bien y creía que era por sus habilidades, ahora que ya no es leproso, sabe que es Dios el que le ha bendecido. Sabe que es Dios el que le ha dado la capacidad de trabajar, de poder tener algo. Habrá gente aquí que fue leprosa en alguna área de su vida y ya no es más leprosa. Quiere decir que usted por dentro lleva una evidencia que nadie le puede quitar. Nadie le puede robar esas evidencias. ¿Por qué? Porque fue entre usted y Dios, entre usted y Cristo, no entre usted y los hombres. Aunque Él haya usado a un hombre o una mujer, es entre usted y Dios. Esa evidencia le pueden quitar el trabajo, le pueden quitar la residencia, se le puede romper el carro, pero nadie puede quitarle por dentro a usted lo que Él ha hecho en usted. De eso es lo que Jesús estaba hablando. Esa era la esencia de esta palabra. Todavía están conmigo. Ahora, quiero que dígale al que está a su lado: Dios espera que hagas algo con lo que tienes dentro de Él. De Él. ¿Cuántos tienen algo dentro de Dios? No solo la comida que le pone en el estómago, pero algo ha puesto en tu alma, algo ha puesto en tu corazón, algo ha puesto en tu esperanza, algo ha puesto en tu forma de pensar. Algo ha puesto en tus sueños. Yo antes de conocer a Cristo tenía unos sueños muy raros y muy grandes, pero después de Cristo mis sueños cambiaron. Ya no son mis sueños, sino son los sueños de Él. Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 7, ya vamos a terminar. Se van acercando, muchachos. Verso 1: el poder del Señor vino sobre mí. ¿Qué fue lo que vino sobre Ezequiel? O sea, ya esto cambió. Cuando el poder de Dios viene sobre alguien, las cosas ya no son iguales. Y el Señor me sacó, dice Ezequiel, de la ciudad por medio de su espíritu, y me llevó al valle. El valle estaba lleno de huesos humanos. En otras palabras, la Reina Valera dice huesos secos. Me pasó por donde estaban los huesos, todos alrededor de mí. Vea la Biblia allí, léala allá. Había muchos huesos por todo el valle y estaban completamente, ¿cómo estaban? Seco significa no tenían vida, parecía que no servían para nada. Una vez más, los huesos aquí también son una representación de algo más, como lo es la ofrenda de la lepra y el leproso. ¿De acuerdo? Ok, dígale al hueso, perdón, dígale al hermano que está a su lado: no te duermas. Es temprano, 10:30. Yo le decía a la gente ayer: esfuércese por mañana a ir al servicio. A las 12 ya está en su casa, tiene toda la tarde libre. Toda la tarde. O sea, si quiere ir al cine, si quiere volver a la Mega Fest, va solo, pero va otra vez. Si quiere ir a comer con alguien, o sea, lo que quiera. Entonces el Señor me dijo: ¿qué es lo que tenía enfrente Ezequiel? ¿Qué tenía? Huesos secos. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, ¿podrán vivir de nuevo estos huesos secos? Haga usted de cuenta que Dios te hace una pregunta: ¿podrás salir adelante tú? ¿Te podrá ir bien? Haga de cuenta que Dios te pregunta: ¿tu familia se salvará? Haga de cuenta que Dios te hace esta pregunta: ¿algo bueno saldrá de tu casa? Recuérdese, es una representación de lo que fue antes y de lo que es ahora. Dios no te está preguntando de lo que fue antes, Dios te está preguntando de lo que ahora es. Porque si usted habla de antes, no servía para esto, para aquello, era borracho, mal hablado, pendenciero, peleonero, mujeriego, parrandero. Hablando de hombres y mujeres, no sé, por ahí también. Pero Dios está hablando de ahora en Él. ¿Podrá salir algo bueno de tu familia? ¿Podrán tus hijos casarse bien? Dios te pregunta: ¿podrán
ser hombres y mujeres que hagan la diferencia en tu generación. Entonces Dios le está esta pregunta. Ahora, Dios le pregunta a Ezequiel no porque Dios no sabía. Dios quiere que Ezequiel aprenda de lo que ya él le había dado a él. Y le dice, ¿podrá estos huesos, cuál fue la palabra? ¿Vivir? Verso 4, el Señor me dijo. O sea, Dios mismo le respondió. El Señor me dijo, qué pena que estos huesos están secos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Y qué es profetizar? ¿Pensar? ¿Qué es? Hablar lo que está en la mente de Dios. Lo que está en la mente de... ¿Cuántos tienen un problema? Tipo hueso seco. Entre más grande el problema, más huesos. Entre más pequeño, un hueso. Habrá gente aquí del problema de un hueso, 3 huesos, tipo 5 huesos. Nadie tiene problemas. Yo perdí la cuenta de los míos. Son tantos que ya no los conté más. Solo sé que son bastantes huesos. Pero de la medida del problema es la medida de la respuesta de Dios. De la medida del problema en Dios es la medida del poder de Dios para enfrentar ese problema. El problema no está en Dios, ni en el problema, ni en el diablo, está en usted. Que usted esté a la medida de lo que Dios quiere hacer y puede hacer. Ahora quiero que observe esto. Le dijo Dios, profetiza. Dile al que está a tu lado, profetiza. ¿Sobre qué Dios le dijo a Ezequiel que profetizara? Sobre estos huesos. Y diles, y Dios le da que decirle. ¿Sabe por qué Dios hace esto con Ezequiel? Porque Dios tenía en un proceso a este hombre como con usted y conmigo. Y Dios, yo creo que Dios, esa es mi opinión, dijo, si le digo profetiza y di lo que sientes, es capaz que Ezequiel empiece a decir cosas que Dios no quería que dijera. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que al padre de Juan el Bautista, cuando le fue anunciado en la presencia de Dios que tendría a su esposa un hijo que habían esperado, ¿qué hizo Dios? Le cayó la boca por 9 meses. ¿Por qué? Porque el padre de Juan el Bautista iba al templo y servía a Dios, pero cada vez hablaba más de su problema que de su Dios. Esa era la forma, y Dios le cayó la boca para que no echara a perder el milagro. Pero con Ezequiel, en vez de cerrarle la boca, le dijo lo que debía decir. Y dice, así dice el Señor. Profetiza sobre estos huesos secos, escuchen la palabra de Dios, o escuchen el mensaje de Dios, o escuchen lo que Dios piensa. Verso 5, así dice el Señor Dios, a estos huesos voy a hacer que entre en ustedes aliento de vida, para que tengan vida de nuevo. Observe, de nuevo. ¿Por qué de nuevo? Porque tuvieron vida antes y la perdieron. ¿Habrá alguien aquí que ha perdido algo en Dios? Sirviendo a Dios, siendo cristiano, habiendo nacido de nuevo, perdió una cosa, perdió una relación, perdió algo en su cuerpo tal vez. Verso 6, les pondré ligamentos, los cubriré con carne y piel, pondré en ustedes un espíritu que les dará vida. Entonces sabrán. ¿Quiénes sabrán? No, los huesos en este caso. En este caso los huesos sabrán. Y oiga, ningún hueso puede saber ni aprender nada si no está vivo, si no está en una persona. O sea, ya Dios está dando por hecho que ya no son solo huesos, ya son personas. Ustedes sabrán que yo soy el Señor, así que profeticé, dice Ezequiel, como se me ordenó mientras profeticé. O sea, mientras él hacía algo. O sea, mientras sacaba lo que Dios le había dado. O sea, mientras ejercía fe. No antes, sino mientras obedecía, mientras servía, mientras daba, mientras alababa. Esta es la clave acá. Mientras hacía lo que Dios le dijo, se oyó un gran ruido que estremeció la tierra y los huesos comenzaron a ¿qué? Y de ahí para adelante usted puede leer, se les puso carne, músculo, tendones, y se levantó un ejército de estos huesos. ¿Habrá alguien en su casa que tiene huesos secos? Todos tenemos. ¿Habrá alguien en sus finanzas que todavía quedan unos huesitos ahí que no se acaban de cubrir de carne? ¿Habrá alguien que está lidiando con algún hueso? No del pollo que se comió ayer, ni de la carne o el desayuno esta mañana. Cuando Dios dice algo, sucede. Cuando Dios promete, cumple. Algo hay dentro de ti. Algo de Dios hay dentro de ti. Diga conmigo, lo voy a usar. Yo voy a hacer lo que Dios me dice. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida.
La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo, y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.